Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Hola a todos, amigos, amigas, amigas y amigos. Un nuevo episodio de Palabras Paganas. Soy Santi y hoy tenemos una edición bastante especial, llena de relatos oscuros. Tenemos dos, tampoco el tiempo da para más. Y oscuros, misterio y, como no, ese toque inquietante que nos encanta. Hola, Cari, ¿dispuesta? Hola, Santi, claro que sí. ¿Qué tal? Yo dispuestísima, como siempre, solo faltaba. En primer lugar, por cierto, además de Cari, está con nosotros y le quiero dar la bienvenida a Eduardo Parra, que repite con nosotros, pero hoy en vivo, después de su participación como autor, eso sí, en el episodio anterior. Él es el autor de Re Sostenido. Me encantó lo de Coco del Caco. Nos encantó Re Sostenido. Bienvenido, Eduardo. Pues muchas gracias, Santi. Un placer colaborar con Palabras Paganas. Cuando me comentaste la idea de colaborar con vosotros, me pareció un lujo para mí. Como te comenté, publico mis relatos en mi página de Facebook, Cuentos Pequeñitos, y te propuse Re Sostenido porque encajaba con la idea que me comentaste que tenían los relatos que hacéis aquí en Palabras Paganas. Así que me alegro mucho de que os haya gustado y espero que le guste mucho a los oyentes. Si el tiempo y la técnica lo permite, seguiré con ustedes hoy. Es genial compartir estos momentos con ustedes. Pues hoy tenemos dos relatos cortos y muy intensos que seguro que nos dejarán con la piel de gallina, Cari. ¿Cómo andan hoy tus cuerdas vocales? Bien, andan muy bien, claro que sí. ¿Lista para sorprendernos con El hombre muerto? Y con muchas ganas de leer El hombre muerto, de Horacio Quiroga. Es un relato cargado de tensión, donde la naturaleza se convierte en un enemigo implacable y la muerte acecha en cada rincón. Me parece que será una lectura muy potente para este episodio. Sin duda. Es uno de los relatos que arrastra hacia un desenlace inevitable y, por supuesto, no puedo esperar para escuchar tu lectura. Tenemos también La casa tomada, de Julio Cortázar, que posee ese toque extraño y aterrador, inquietante, que también conocemos del autor. Esa mezcla de lo cotidiano con lo surreal, ¿verdad? Por supuesto, Santi. Que comience la oscuridad. El hombre muerto, Horacio Quiroga. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún 2 calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rozados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano.
apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno, al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. Aún no han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente va a morir. El hambre resiste. Es tan imprevisto ese horror y piensa, es una pesadilla. Esto es, ¿qué ha cambiado? ¿Nada? Y mira, ¿no es acaso ese bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal, muy raleado, y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía, pero deben ser las 12. El hombre, muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira. Sabe bien la hora, las 11:30. El muchacho de todos los días acaba de pasar el puente. Pero no es posible que haya resbalado. El mango de su machete, pronto deberá cambiarlo por otro, tiene ya poco vuelo, estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa. Tras 10 años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. ¿La prueba? Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo en panes de tierra distantes 1 metro uno de otro. Ya ese es su bananal y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas del alambre. Lo ve perfectamente. Sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo y la calma es muy grande, pero ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días, como ese, ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos, y a las 12 menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus 2 hijos, a buscarlo para almorzar.
Oye siempre, antes que las demás, la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su padre. ¡Pia, pia, pia, pia! ¿No es eso? Claro, oye, que ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo. ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al Malacara inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía como ahora ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era Capuera cuando él llegó y antes había sido Monte Virgen? Volvía entonces muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda, a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente, si quiere. Puede, si quiere, abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tejamar por él construido el trivial paisaje de siempre. El pedregullo volcánico con gramas rígidas, el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en la pendiente que se acoda hacia el camino. Y más lejos aún, ver el potrero, obra sola de sus manos. Y al pie de un poste descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas exactamente como todos los días, puede verse a él mismo, como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla, descansando, porque está muy cansado. Pero el caballo rayado de sudor e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están próximas, ¡pia, pia!, vuelve un largo rato las orejas inmóviles al bulto. Y tranquilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido, que ya ha descansado. Inquietante cuando menos, sí señora. Bien, pues seguimos en Palabras Paganas. Adelante, Cari. La casa tomada, de Julio Cortázar, es un relato inquietante que transforma lo cotidiano en algo profundamente perturbador. A través de la narración acompañamos a dos hermanos quienes habitan una vieja casa familiar. Poco a poco, una presencia inexplicable, nunca vista pero siempre sentida, les obliga a abandonar estancia tras estancia sus propios espacios. Es una historia donde el miedo no grita, susurra, y la verdadera amenaza parece esconderse en lo que no se dice. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa.
Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos, o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetir sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas y verdes. Estaban con naftalina apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa, y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira a Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislada, esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados de las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso se le debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche, y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo, llevaba a la cocina, cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita
y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tenía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigan en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándote tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina para ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida friambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampitas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno con sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: «Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?». Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser. Presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado, sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de ese lado, de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esa parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada». Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora.
Como me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Cada vez me gusta más esto. 2 relatos muy interesantes hoy. El hombre muerto nos dejó con esa sensación de impotencia ante la naturaleza, mientras que la casa tomada nos desbordó con esa atmósfera inquietante, no sé si de terror, no sé cómo explicarlo, pero bueno, que es que yo creo que solo Cortázar sabe crear. No es un escritor de terror, es un escritor de lo surreal, un escritor que hace de lo real subrealidad. Creo que me he liado, pero bueno. ¿A ti, Eduardo, qué te ha parecido? Madre mía, son 2 relatos impresionantes. El hombre muerto tiene una carga emocional y una tensión tremenda. Y en la casa tomada el misterio y el suspense son geniales, te mantiene atrapado hasta el final. Son relatos que reflejan perfectamente el poder del miedo y el terror psicológico. Me han encantado los 2. Esperemos poder contar con, si el tiempo y la técnica lo permite, no solo con tu relato, sino con tu voz. Bueno, me encantaría colaborar con mi voz. Haré lo que pueda, lo haré lo mejor que pueda. Y de verdad que muchas gracias por contar conmigo y por confiar en mí. Espero que a los oyentes les guste este proyecto y mi pequeña colaboración en él. Perfecto, pues ya saben, no se lo pueden perder. Gracias, Eduardo, gracias, Cari, por estar hoy con nosotros, y a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos en este viaje a lo más oscuro. Nos vemos en el próximo episodio de Palabras Paganas. Hasta pronto. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.